Esta tarde vamos a sumergirnos en la pasión eucarística de nuestro Señor Jesucristo, con aquella revelación, una de las más conocidas de nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María de Alacoque. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y no recibe de ellos sino ingratitudes y desprecios, sobre todo en el Santísimo Sacramento del altar. Ahí Jesús se hizo especialmente vulnerable e indefenso. Alguno dirá, ¿cómo es así? Si Jesús en la hostia santa tiene un cuerpo glorioso, incapaz de ser herido. Es que, como decía el Papa Pío XI, los pecados que cometemos se convierten en sufrimiento hace 2000 años en la pasión del Señor. Al igual que nuestro consuelo, nuestro amor, nuestra entrega, se convierte en un alivio de la pasión del Señor de hace 2000 años también, simbolizado en aquel consuelo del ángel que le vino a ayudar. Y para conmovernos y consolar al corazón de Cristo y movernos a hacer lo contrario de lo que le hacen sus enemigos, vamos a recorrer un poquito con el conocimiento la pasión eucarística, sobre todo en estos días, para que nos despierte la conmoción en el corazón. Ahí se puede cumplir la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y no hay lágrimas más santas que cuando se llora por amor. Una pregunta más. ¿Por qué Jesús se arriesgó tanto a quedarse en manos de los hombres, sabiendo que somos tremendamente irresponsables, brutalmente irresponsables? ¿Por qué se quedó en nuestras manos en la Santa Eucaristía? Indefenso. Por aquello que les leí en otra ocasión, un peso de bien puede valer más delante de Dios en positivo que el peso de mal de los malvados. El peso de bien del justo puede hacer mucho más sufriendo la injusticia que en peso de mal el que la comete. Y esto elevado a lo infinito cuando se trata del justo Jesucristo. ¿Cuánto daño hacen los pecados contra la Santísima Eucaristía? Y Jesucristo, desde su pasión, lo convirtió todo en amor redentor. Se entregó, se encerró en la Eucaristía porque sabía que pesaba mucho más el bien que iba a producir este sacramento, este sacrificio perpetuado en la misa, iba a producir mayores bienes en las almas de los justos que en la otra balanza el mal que iban a producir los sacrílegos al abusar de este sacramento. Jesús tiene un amor arriesgado,
con tal de sacar bien, está dispuesto a sufrir el mal. Y seguimos esta meditación de la pasión eucarística de nuestro Señor con las tres dimensiones de la que hablamos antes para hablar de las gracias que Dios nos da a través de ella. Primero, respecto a la Santa Misa, nada más hay que ver lo que más salta a la vista, que es la inasistencia del pueblo de Dios. A veces se nos llena la boca de decir, somos 1.400 millones de católicos en el mundo, la religión unida más grande del mundo, porque los musulmanes, aunque sean más, pero están desunidos, no tienen una cabeza como la Iglesia Católica. 1.400 millones. ¿Y cuántos de ellos, pudiendo ir, asisten a la Santa Misa Dominical? Demostrando con eso un mínimo de amor al Señor. Que por ganar 1.000 euros irían mucho más lejos a asistir a algún evento los domingos, pero por recibir la palabra y la Eucaristía no salen de sus casas. Eso ya es un insulto, una blasfemia en el fondo. No me importa Dios, o lo buscaré a mi manera. Además de los 10 mandamientos que son obligatorios a todos los hombres, aunque sean ateos o de otras religiones, aunque no estén bautizados, porque es ley natural. Pues además de esos 10 mandamientos, la Iglesia, que es madre, y lo pone muy fácil, ha añadido como ley eclesiástica de tradición desde los apóstoles que se deba santificar las fiestas, el tercer mandamiento, de una manera muy concreta y fácil, asistiendo 1 horita los domingos, sin hacer otro esfuerzo, estando en la misa, que un rato de pie, otro rato sentado y un poquitín de rodillas. Pues probablemente más del 90% de los católicos que podrían ir a la Santa Misa fácilmente, esto no lo quieren hacer. Es la única obligación periódica frecuente que pone la Iglesia, la única. Ni siquiera obliga a diezmos. Y de entre los que asisten, ¿cuántos hay que están comiendo, mascando chicle, hablando, entran y salen? No se cumplen las rúbricas más elementales. No hablo ya del sacerdote, que es el que más tiene que cumplirlas, sino también de muchos laicos, que hoy día es costumbre en innumerables lugares de nunca ponerse de rodillas, ni siquiera en la consagración, como está mandado. Peor todavía, personas que entran en el lugar sagrado donde está Jesucristo en el sagrario y en plena misa, con modas indecentes, como caballos de Troya de Satanás, para hacer que otros pequen de pensamiento y o no comulguen o comulguen en sacrilegio. Nos contó una vez un sacerdote de Chile
que hubo una mujer muy mal vestida que se puso en la fila para comulgar y un señor fue detrás de ella y le avisó y dijo: usted tiene que salir de esta fila, porque por culpa de usted yo ahora no puedo comulgar. Pues bien, es normal, es casi unánime que vaya como vaya una persona mal vestida, igual se le da la comunión, cuando solamente por ir así vestida está constituida de acto de hecho en pecador público. Pero nos da una vergüenza enfrentarnos al mundo y no ceder. Cantos inconvenientes que a veces no tienen nada que ver con la liturgia o están sacados de canciones paganas o que ni siquiera tienen letras religiosas. Yo recuerdo una vez al organista que le tuve que decir: mire, si no va a cantar canciones religiosas, por favor, nada, no toque nada, porque parecía que cantaba canciones de amor. No se nombraba para nada a Jesucristo. Yo rápido corté. Incluso un abuso muy frecuente es que las mismas letras del misal, como el Gloria, el Señor ten piedad, el Cordero de Dios, el Santo sobre todo, se cambia la letra como si yo fuera el Papa y se empieza a cantar algo parecido, pero no igual. Eso en el misal dice que está prohibido. No recuerdo si era el 299 o 399 de la Ordenación General del Misal Romano, una vez lo miré. No se puede cambiar la canción no puede cambiar el misal. Aplausos dentro de la Iglesia que están expresamente prohibidos por el Papa Benedicto XVI en un documento, bailes, ya no digamos, misas a prisa y corriendo. Yo mismo como sacerdote he tenido que sufrir la presión de otros sacerdotes diciéndome: es que usted es muy largo. Y se me ponían como modelo de que, bueno, una misa de domingo, pues eso, 25 minutos. Y me contaron que misas de diario hay algunos que hasta menos de un cuarto de hora. A prisa, corriendo. Sin silencios. Hay por lo menos 4 silencios en la misa que son obligatorios y otro que es opcional, y el que es después de la comunión, si no hay, también es obligatorio. Hay que dejar un ratito de silencio, aunque se cante. Pues a veces no se observa ninguno. Nos aborrece, nos aburre el silencio. Se miran unos a otros. El Padre, ¿por qué se ha parado? Pues para que reces tú. En ese momento, en ese silencio, tu oración mental se vuelve litúrgica. A veces hay silencios para cumplimiento. ¿Cómo se te va a ocurrir a decirle algo al Señor en 5 segundos? 10 segundos. En 10 segundos todavía algo dirás, pero en 5 segundos. Y no digamos ya cuando
El sacerdote sale sin los ornamentos prescritos. Se cuenta en el Antiguo Testamento que el rey Asa, que era uno de los pocos que fue alabado por la palabra de Dios de entre los reyes de Israel, pues un día cometió un error litúrgico. Parece ser que cogió un incensario y se metió en el templo y hizo algo que solamente podían hacer los sacerdotes. Le tocó, por castigo de Yahvé, no sé cuántos años de lepra, apartado del gobierno, y tuvo que sustituirle su hijo, el rey Asa. Y eso que era de los buenos, Aquel Ofá, que con buena intención tocó el arca de la alianza y cayó muerto. Con buena intención para que no se cayera. ¿Pero por qué había peligro de que se cayera? Porque estaban rompiendo la liturgia del Antiguo Testamento de llevar el arca, tenía que llevarse a hombros por los levitas. Y en lugar de eso la llevaban en un carro tirado por animales. Y algunos dirán, pero este Dios del Antiguo Testamento, pues es el mismo que el del Nuevo. Que a veces por nuestra dureza de corazón tiene que darnos duro. Pues, ¿qué pensará Dios? ¿Qué sentirá Dios con las enormes irreverencias y profanaciones que hay hoy, cometidos por los suyos, no por sus enemigos? Misas en cualquier sitio. Recuerdo un sacerdote que nos dijo que el pueblo le obligaba, él no cedió, pero le insistía que tenía que celebrar la misa encima de un tractor, habiendo iglesia, porque era la costumbre. Tómbolas que se hacen en el altar de la iglesia, etcétera, etcétera. Y peor que todo eso es celebrar en pecado mortal. Y Jesús, que es tan delicado, tan perfeccionista en el mejor de los sentidos, todo eso le cayó en Getsemaní y en su pasión. ¿Y todavía vas a instituir la Eucaristía? Todavía estás a tiempo. Puedes echarte para atrás antes de que vengan todas esas burradas sacrílegas. Y no se echó para atrás. Porque sabía que muchos se iban a aprovechar bien y quería hacer el bien aun sufriendo mal. Y respecto a la comunión, ¿qué nos dicen los santos de la comunión en pecado mortal? San Alfonso María de Ligorio, cuando se va a recibir la Sagrada Comunión en pecado mortal, es como si se arrojara el Señor en una cloaca. Y San Juan Crisóstomo, el que comulga teniendo pecado mortal en el corazón es peor que un demonio. Y hablando de las primeras comuniones, la experiencia que yo tengo es que si no se pone orden, la inmensa mayoría de los niños que se presentan para primera comunión no aman a Dios, van por costumbre. Y si no cometen sacrilegio es porque no caen en la cuenta de ese pecado. Y prueba de ello es que al domingo siguiente casi todos han desaparecido de la iglesia.
Y si no se pone un poquito más firme, se le echan todos encima. Porque es la costumbre. Decía San Juan Bosco, ¿quién como él, doctor de la Iglesia, no lo será? Pero de jóvenes, más que muchos doctores de la Iglesia en ese tema, sí que sabe. Y dijo San Juan Bosco, que amaba a los niños, es mejor diferir la primera comunión o no hacerla que hacerla mal. Y decía él en el librito que escribió sobre Santo Domingo Sabio, que la mayoría de los niños cuando hacen la primera comunión la reciben inválidamente. ¿Saben qué es una recepción inválida de la Sagrada Comunión? Una recepción sacrílega materialmente, no formalmente. Es decir, el niño recibe la comunión sin arrepentimiento de sus pecados, sin propósito de cumplir lo que le pide su religión, sin el mínimo amor a Dios, solo por pura costumbre humana, pero como no cae en la cuenta por su ignorancia de que está cometiendo un sacrilegio, entonces se dice que no llega al pecado de sacrilegio por su ignorancia, sino que es una comunión nula, inválida, no le hace efecto. Y la culpa de esto sobre todo la tienen los papás, que tendrían que ser los primeros catequistas. Miremos por donde miremos, cuánta pastoral en la Iglesia trabajar en la Iglesia pastoralmente, en frase de un sacerdote que yo escucho mucho y no voy a decir el nombre y ustedes también lo escuchan, es trabajar en la Iglesia hoy día pastoralmente es como caminar sobre las aguas. Es un milagro no hundirse, un milagro no ceder a las costumbres malas. Hoy, a un párroco con una conciencia de santo que quisiera hacer las cosas bien, muy probablemente duraría 2 días, si es que no lo suspenden a divinis. También se da en la Sagrada Comunión con mucha frecuencia a pecadores públicos, por ejemplo, protestantes, como me dijo una vez un obispo, como si hubiera hecho algo bueno. Yo le di la comunión al novio en una boda que era protestante, es decir, que no creía en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que se practica en Alemania. O dar la comunión a convivientes. ¿Cuántas veces yo en el hospital me he dado cuenta de que se le estaba dando la comunión? Y cuando he preguntado, yo ahora cuando veo un enfermo nuevo lo que hago es preguntarle un poco porque ya no me fío. Y resulta que no estaba casado por la Iglesia. Mire usted, no se puede hacer así. Es que el otro padre me ha dicho que puedo. Familiaris Consorcio de Juan Pablo II, agarrarse al magisterio de la Iglesia. Las comuniones en tibieza, sin arrepentimiento de los pecados veniales, con rencores, tal vez no sean un sacrilegio grave, pero también pesan en la cruz del Señor. Le dijo nuestro Señor a Santa Margarita María de Alacoque
que la comunión tibia de una de las monjas había renovado toda su pasión. Cuando uno advierte, y estoy plagiando el Evangelio, cuando uno advierte que tiene problemas con otra persona, que le ha hecho daño a otra persona, antes de ofrecer su ofrenda, es decir, de ir a comulgar, pide disculpas. Y un pedir perdón que sea de algo concreto, porque si no es una pantomima. Perdón. No. Poner cara de triste y pedir perdón por algo concreto, porque te dije esto y me arrepiento. Entonces es creíble, no es un cumplimiento. Y después ya puedes comulgar tranquilo. Si hablamos de las partículas, eso lo dejaremos para otro día.